Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Hola, María Fernanda. Jocelyn, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, profe, bien. Jenny, Buenas noches, profe. ¿cómo estás, Jenny? Hola, Jonathan. Jenny, por favor, vas a ser la confitriona para que puedas eh, presentar a todos tus demás compañeros. Es la responsable en esta clase de que recibas a tus compañeros que entran y salen. ¿De acuerdo? Ya, profe. Buenas noches, profe. Hola. Buenas noches, profe. Hola. Buenas noches, profe. Hola, Jenny, ¿cómo les va? Gracias. Ok, vamos a empezar. Gracias por encender las cámaras. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué más nos falta? Comentaron que hay profesores que no arrancan la clase hasta que estén todos y todas. Bueno, les pedí en el transcurso del día un poco sobre el tema del mundial, porque la idea de esta clase siempre es hacer una clase interactiva, que ustedes puedan, eh, digamos, dar a conocer y desde la perspectiva de la semiótica, ustedes puedan también estar, digamos, en la vanguardia de lo que normalmente vemos todos los días, ¿no? Entonces, la semana pasada nosotros habíamos hablado un poco de el meme y la ironía, ¿no? Esa figura que habla digamos, habla de lado, que dice una cosa, pero que se entiende otra cosa, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso es una
uno de los principios básicos de la ironía y que además está constando de todas las evaluaciones que se les dará. Eh, y la ironía por lo general requiere complicidad, requiere que el, digamos, el lector, quien recibe, sepa leer entre líneas precisamente. Pero esta semana, a propósito de la participación del Ecuador en el Mundial, vamos a ver algo distinto que es la hipérbole. Y la hipérbole, a diferencia de la ironía, no se esconde, sino que no disimula, digamos, ¿no? No tiene rodeos la hipérbole. Es más, la hipérbole desborda y por eso es, digamos, la particularidad, porque exagera a tal punto que cruza el límite eh, y por lo tanto, eh, digamos, lo cubre, lo desborda, ¿no? Y yo les anticipo aquí que algo que va a marcar toda la clase hoy es precisamente cómo la hipérbole no vive solo en los memes, sino que lo vivimos eh, con el día a día, ¿no? Con la presentación de esta semana, por ejemplo, vamos a ir un poco más lejos, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo, incluso en el fútbol, por eso les pedí los memes en la clase, que les voy a ir haciendo preguntas interactivas a ustedes, porque esa es la idea. Eh, Cómo también en la hipérbole trabaja en la publicidad y en lo que eh, en la mañana ustedes habían enviado estos memes, ¿no? Eh, que incluso están eh, figurando como una especie de noticiero, ¿no? Entonces, la pregunta no es eh, si usamos o no la hipérbole, porque todos lo usamos en algún momento, sino por qué la usamos y qué produce cuando la usamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una recapitulación de la ironía eh, y la hipérbole, ¿no? Un poco para volver y saber en qué estamos, ¿no? Entonces, la ironía, habíamos visto, opera en la contradicción implícita. Entonces dice, en el caso del fútbol, por ejemplo, puede ser, qué lindo que juega Ecuador, qué lindo que gana Ecuador, ¿no es cierto? Cuando sabemos que no ha jugado bien, cuando sabemos que, vamos, ha sido un desastre. Entonces, el receptor tiene que hacer un trabajo de detectar que hay una brecha entre lo que se dice y lo que realmente está pasando. Entonces, claro, si decimos, puta, en la selección de Ecuador es la máxima, ¿sí, no? Entonces, digamos, ustedes cuando lo reciben se dan cuenta de que hay una gran diferencia entre lo que se dice, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si alguien no tiene el código, es decir, si no conoce el contexto de que Ecuador no ha ganado, entonces la ironía no funciona o se entiende al revés. Entonces, por eso, por ejemplo, dicen que se sentirá gritar un gol del Ecuador en el Mundial. Es irónico porque evidentemente no ha hecho un solo gol. La hipérbole, que es la semana que estamos viendo ahora, hace algo totalmente diferente. Es decir, no invierte en nada, sino que amplifica hasta la desmesura. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Eh, por ejemplo, dice cuando jugó Messi, ¿no? Dicen, ese gol eh, es el mejor gol del mundo. O ese gol destruyó todo un país, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, si Alemania nos gana, van a decir, esos goles acabaron con la ilusión de todo un país, ¿de acuerdo? Acabar con todo el país, imagínate eso. Es decir, pensar que todo un país lo sintió. Entonces, la hipérbole no engaña, sino que exagera para que la intensidad del dolor de perder de manera deportiva lleve a la emoción de que todo un país ha perdido y entonces quede clara esa exageración. Entonces, la ironía y la hipérbole son figuras hermanas. Las dos trabajan con la desproporción.
pero los mecanismos son distintos. Por ejemplo, si la ironía, por lo general la ironía es sutil, pero la hipérbole no es nada sutil, es un golpe duro, es un gancho, ¿no? Y si nos vemos, por ejemplo, los memes que ustedes compartieron, hay memes que coexisten entre la hipérbole y la ironía. Entonces, em, y lo mismo pasa con los mensajes, ¿no? Un meme puede ser irónico y al mismo tiempo ser, eh, o sea, al mismo tiempo puede cargar hipérbole. Entonces, ahí no hay contradicción, sino que a partir de capas de significado se genera precisamente un sentido. Entonces, la semiótica no trabaja con esas categorías estancadas, sino que siempre está trabajando constantemente en el sentido. Entonces, cuando vemos estos memes, que ya les voy a poner aquí, estos mismos que ustedes me enviaron, hacer las preguntas interactivas hasta mientras. Alison Vinuesa, Mande, profe. ¿qué entiendes entonces con la diferencia entre ironía y hipérbole? Sí, profe, estaba un poquito despistada. Estaba haciendo unas cositas y no le escuché muy bien lo último. Eh, Catherine Joana, Gabriela Herrera, Buenas noches, profe. Y yo creo que ironía es lo contrario y hipérbole es cuando uno exagera la situación. digamos, voy a seguir compartiendo. Ah, yo les abro los que me habían enviado ustedes. Entonces, ¿qué es la hipérbole? Desde la perspectiva de la definición, hipérbole viene del griego eh, de arrojar por encima, es decir, exceder los límites de lo que se puede decir proporcionalmente. Pero ojo, no es mentira. Es decir, que exageres no quiere decir que sea mentira, sino que hay un énfasis deliberado. Entonces, eh, nadie te va a acusar de que estás mintiendo si usas una hipérbole. Por ejemplo, eh, ¿quién está por acá? Por ejemplo, Talía, ¿estás por ahí? Sí, profe, buenas noches. Cuando dices tardo una eternidad en llegar a la casa, ¿Perdón? cuando la gente dice tardo una eternidad en llegar a la casa, ¿es hipérbole o ironía? Ironía. ¿Por qué?
¿Qué dices Tal tú, vez se me Berito? escuchó. Sí, sí, ironía Ah, dijiste. ya, perdón, perdón, perdón. Berito, Profe, buenas noches. O sea, yo pienso que es una ironía, ¿no? Porque estoy como que en algo me estoy como contradiciendo. o sea, ¿cuál sería la contradicción? O sea, dice tardo una eternidad. Eso sería pienso yo que esa sería la ironía. A ver, entiendo la lógica que ustedes están usando o sea, no es que está mal. A ver, si te demoras un minuto y dices tardé una eternidad, ¿es ironía o es hipérbole? Bueno, en lo que se exagera diríamos que es una hipérbole, porque eternidad es como que algo sin fin. Correcto, correcto. Ese es el tema. O sea, ese es el tema. Donde vamos es justo, por eso les decía que conviven, precisamente los dos conviven, porque o pueden convivir. Por ejemplo, cuando tú dices tardé una eternidad, pero te demoraste 10 segundos, entonces dices, eh, voy a, ¿qué? Me voy a lavar los dientes y te demoras 2 minutos. Voy a tomar un vaso de agua, me te demoras 10 segundos. Y dices, tardé una eternidad en tomarme un vaso de agua. Ahí hay una ironía, porque evidentemente no te demoraste nada. Pero si te demoras una hora de camino a casa, ahí existe la hipérbole, porque estás exagerando. ¿De acuerdo? Em, la hipérbole comunica la experiencia subjetiva, es decir, no el dato objetivo, no es que te demoraste, por ejemplo, en hacer un trabajo, te demoraste 2 horas con 30 segundos. No, lo que es tu experiencia subjetiva. Entonces dices, esa prueba que nos tomó el profe duró una hora, duró 5 minutos, pero para ti subjetivamente duró toda la vida. O la clase en sí puede durar 3 horas para ti. Es larguísima esa clase, ¿ya? Pero en realidad duró una hora. Entonces ahí hay una hipérbole, porque hay una exageración, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería un ejemplo de hipérbole, Alison Vinuesa? De hipérbole sería como que me demoro mucho haciendo la comida o me demoro mucho comiendo y en sí cuando me están invitando a algo y digo, me demoro mucho comiendo y en sí me demoro solo unos 5 minutos o cuando dicen, ven lo más pronto que puedas y estás lejos y dices, sí, ya voy en 5 minutos. Así sería. Sí, 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 claro que sí. Vamos a ver un montón de hipérboles, ¿no? Eh, por ejemplo, mm, eh, el amor de mi vida, el beso de la vida. En el amor, sobre todo, hay muchas hipérboles, ¿no? En el amor lo que más hay es hipérboles en el amor. Ok. mm, bueno, a ver, entonces, recapitulemos. La ironía opera con esa contradicción implícita. Entonces, si tú dices, cuando mandas, por ejemplo, Berito, eh, mandas a ver a alguien un mandado a la tienda, una gaseosa, algo, ¿no? Y entonces regresa después de 2 horas. Entonces dices, ah, qué lindo, ¿no? No te demoraste nada. Ahí hay una contradicción implícita. Esa es una ironía. El receptor, en este caso la persona que le enviaste, hace el trabajo de detectar que hay una brecha entre lo que dice y lo que quiere decir en realidad. Entonces, si no hay el código, si no tiene noción del tiempo, no va a entender que se demoró una eternidad. Mira, me demoré una eternidad. Sí. La hipérbole hace totalmente lo diferente, amplifica la desmesura, ¿sí? Entonces, nadie cree que un gol de Alemania puede destrozar a todo un país.
Nadie en sus cabales va a creer eso, ¿ya? Pero todos vamos a sentir que se acabó, ¿no es cierto? Entonces la hipérbole no engaña, lo que hace es exagerar la intensidad. Entonces son figuras hermanas, ¿de acuerdo? Un poco históricamente Aristóteles ya trabajaba la retórica. Para él la hipérbole servía para mover los afectos, amplificaba emocionalmente lo que de otra manera quedaría en un texto plano. Entonces, no es adorno, sino que es una estrategia de persuasión. Pero otros autores que tienen ustedes en el compendio, a ver, ¿quién está por acá? A nuestra confitriona vamos a preguntarle, Jenny. Sí, profe, dígame. em, Me muero de hambre. ¿Has dicho alguna vez eso? Sí, ¿Y crees muchas que es, veces. ¿y qué crees que es una ironía o una hipérbole? Una hipérbole, porque estoy Ujú. exagerando. Muy bien, ok. Entonces, ahí está activando en su cerebro un esquema conceptual de una urgencia máxima que quieres comer. Entonces, eh, la hipérbole se activa de manera inmediata antes de que nosotros, digamos, pensamos razonablemente. Por eso dices, me muero de hambre. Entonces, Fontaine, en el compendio ustedes tienen ahí en la plataforma, es un retórico francés. Él decía de manera más sencilla, decía, exagerar la verdad para dar más energía a lo que se siente o se piensa es la hipérbole. Es decir, es una función expresiva, no es engañosa, insisto, sino que la hipérbole no busca hacer creer algo falso, busca que la intensidad llegue. Mm, y hay muchos, ¿no? En WhatsApp también hay muchas hipérboles. Ok. Pero un laboratorio, a propósito del mundial, un laboratorio de hipérboles es precisamente, y cambiamos a nuestras láminas de por acá, que ustedes tan amablemente me enviaron, ¿cierto? Em, Porque en tiempo real, a propósito del mundial y que mañana juega Ecuador, no hace falta buscar los ejemplos, por eso yo les había pedido, y gracias, vuelvo a insistir, anoté a todas las personas que eh, enviaron precisamente los memes del mundial, ¿no? Entonces, vemos ahí muchas narraciones, ¿no? Incluso cuando escuchamos el fútbol, vemos esas narraciones deportivas, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Dicen los pies del Ecuador. Entonces, está Iner Valencia y dice los pies del Ecuador. O el gol del siglo, ¿no? El gol, el mejor gol, ¿no? El gol de la ilusión. Entonces, cada partido se genera mucha hipérbole. Roland Barthes diría que el narrador deportivo es el sacerdote del mito moderno. Y el mito moderno es el gol, ¿no? Por lo tanto, su trabajo no es describir lo que pasó, sino en convertirlo en una epopeya colectiva. Y por eso la hipérbole es una herramienta importantísima. Ojo con eso, ¿no? Porque entonces, claro, un gol frente a una cancha, pues nada, ¿no? Pero transformar ese gol en una histeria colectiva es obra del narrador que genera, a propósito de eso, con hipérboles. Y claro, otro contenido, además de los narradores, es precisamente los memes que se hacen en tiempo real, porque cada partido de fútbol genera olas de memes en cuestión de horas y por eso la prueba del día es que ustedes me enviaron un montón de memes, ¿no? Eh, Insisto, ¿no? Entonces, si mañana Alemania nos mete un gol, es muy probable y deberíamos tener de tarea
anotar lo que dicen los narradores, ¿no? Porque es probable que digan, no, el gol que destruyó a una nación, si es que perdemos, si es que ganamos, también habrá mucha hipérbole, ¿no? Em, o el árbitro, si es que nos anulan un penal, al árbitro le van a decir, le robó el futuro al país, ¿no? El árbitro que robó el futuro al país. Esas son hipérboles colectivas que se generan de manera instantánea. Entonces, la diferencia con los memes que analizamos la semana anterior es que aquí el referente es un hecho concreto, un partido de fútbol o una movilización, ¿sí? Y es un hecho verificable. Es decir, todo el mundo va a ver en simultáneo, en indirecto, y eso potencia la hipérbole. Entonces, hay un evento compartido socialmente que ancla precisamente la construcción y la circulación de las hipérboles. Pero verán, ojo con esto. Gendry, ¿tú mañana te vas a poner la camiseta? Sí, profe. ¿Ya? La camiseta se vuelve un signo. Esto es espectacular en semiótica. Vestir la camiseta de la selección semióticamente dice, yo pertenezco a este país, yo pertenezco a esta nación. Humberto Eco llamaría eso la hipercodificación, es decir, hipercodificar la identidad de la nación territorial en una prenda de vestir. Entonces, la prenda de vestir amarilla, azul, rosada, que esté con el escudo del Ecuador, exagera la pertenencia hasta volverla un uniforme tribal, un uniforme de guerra. ¿De acuerdo? Em, Jenny, por si acaso hay gente en la sala de espera. Em, entonces, no estamos apoyando cuando el Gendry o el Giovanni se ponen la camiseta, y mañana seguro todos y todas se pondrán, no estás apoyando a 11 jugadores, ¿sí? Estás apoyando a todo un país y al país donde naciste o al país donde estás viviendo, si eres de otro país. Entonces, ahí hay una hipérbole de identidad, ¿de acuerdo? ¿A dónde, Marquito, dónde se revisan los goles cuando parece que no fueron o que fueron posición adelantada o un penal cuando está dudoso? En el bar. ¿No? El VAR es igual, un modo de hipérbole porque una acción que dura 3 segundos, cuando le patea, cuando se cae 3 segundos a lo mucho, se convierte en 5, 10 minutos de análisis, de repetición, de cámara lenta, de diferentes tomas, ¿sí? Michel Foucault diría que ahí opera el poder de la mirada porque se controla lo que se ve, controla lo que se entiende. Entonces la tecnología genera un hipérbole al instante y lo vuelve monumental y sensacionalista. Entonces se cayó y lo repiten 10, 20, 30 y lo exageran. ¿Viste? Y la hipérbole también está en el lenguaje cotidiano. Vamos a volver acá. Ok. Porque claro, me imagino que, por ejemplo, no sé, me invento, la Daniela no es tan futbolera. Me invento, no sé. ¿Qué dices tú, Danielito? No, la verdad. No, no es cierto. O sea, le atiné. Bueno, em, eso es parte del primer semestre de comunicación no verbal. Más que atinar es leer. Pero entonces, claro, la hipérbole está en el lenguaje cotidiano. ¿No? A ver, pasemos al lenguaje cotidiano. ¿Ya? ¿Tú qué crees,
Ah, es que hay varias Dani. Anaí, ¿Dónde dicen? ¿qué piensas tú? ¿Hay o no hay en el lenguaje cotidiano? Yo, yo creo que sí. ¿Qué crees que sí? O sea que hay un hipérbole en el lenguaje. O sea, eh, un ejemplo, cuando juega la tri y cuando pues también, o sea, hacen memes ¿cómo es? De Ener Valencia, puede ser, O sea, o estoy mal. tan cotidiano no es eso, pero a ver, Tabata, Tabata, a ver, segundo, vamos a quitarle de coanfitrión a revocar permiso de coanfitrión y ya. Tabata, ¿no estás en clase? Ok, permitir poner esa espera. Ya, listo. Ok. Cristina Loaiza. Dígame, Liz. ¿Qué crees tú cuando estás saliendo con alguien? ¿Tienes hermanitos, alguien? No, ¿Tienes hermanos? No no, tampoco. no. Eh, Primos, Sí, ¿te llevas bien con ellos? sí. ¿Qué crees que sea eh, la frase que tú le digas a uno de tus primos así como, te he dicho 1000 veces que no aceptes bebidas de extraños? ¿Es una hipérbole o una ironía? Una hipérbole. ¿Por qué? Porque, o sea, es como que sí estoy exagerando, pero es la realidad. Porque si fuera ironía sería un poco más como humorístico. Excelente, excelente, gran respuesta. Muy bien, muy bien. Cuando dices te he dicho 1000 veces, no es una frecuencia, pero con lo que vas a decir es una frustración, que es real. Entonces, la hipérbole cuantitativa exagera la repetición. Probablemente le dijiste 2 veces o 3 veces que no acepte bebidas de extraños o no salga con extraños o no acepte solicitudes de personas extrañas. Em, pero como la paciencia tiene un límite y ese límite ya cruzó para ti, le dices en tono enojada, te he dicho 1000 veces. Evidentemente no llegaste a la cuarta, pero es una hipérbole, ¿no? Lo mismo pasa cuando eh, eh, alguien dice, por ejemplo, es el peor o el encebollado más feo que me he comido en toda mi vida, ¿no? Ahí existe una amplificación espacial, ¿no? Imagínate, el encebollado más feo del universo, ¿no? Em, Además de una amplificación espacial, un juicio estético a una comida, o sea, ya no, lo que es bonito lo vuelve feo, ¿no? Se extiende a lo absoluto para reclamar algo, el encebollado más feo del universo.
Entonces, no es una opinión personal. Imagínate eso. O sea, cuando cuando el Dieguito dice, "Puta, este es el encebollado más feo del universo", ya no es una opinión personal, sino que él hace que sea una declaración universal. Entonces, por supuesto, es ridículo literalmente porque es el universo, la galaxia, pero funciona súper bien y tiene sentido, hipérbole, porque, digamos, hay una exageración absoluta. Entonces, una opinión personal para él, que el encebollado pues, le tocó mal, y él dice, pero es el peor y el más feo de todo el universo, ¿de acuerdo? Habíamos visto también al inicio el tema de tardé una eternidad, ¿no? Entonces, claro, el Jonathan puede ser que eh, diga, ¿no? Tardé una eternidad en llegar a la casa, ¿no? Entonces, ahí existe una hipérbole temporal, o la Thalía, que está justo camino a casa. Es decir, la espera subjetiva supera el tiempo real. John Baudelaire, en su libro de los simulacros, diría que el simulacro afectivo reemplaza el sentido cronológico del tiempo. Entonces, lo que viste emocionalmente es más real para ti de lo que dijo el reloj, ¿viste? Entonces, por eso es que, dicho sea de paso, para quienes estén enamorados o enamoradas o con pareja en el momento idílico, te vas a dar cuenta que el tiempo pasa, tiempo pasa. Diana Ávila, Buenas noches, Lice, dígame. termina la frase. El tiempo pasa, dijo. No la sé, de verdad, esa frase. ¿En serio? Bueno, entonces, Volando, ajá, ¿quién dijo volando? yo. Alison, Sí, profe. chévere. Y claro, el tiempo pasa volando, ¿no? Porque estás feliz, estás disfrutando. Pero también, ¿qué pasa cuando estás en un lugar súper aburrido, ¿no? Entonces, como que el tiempo pasa súper lento. Cuando estás esperando en la cola, el tiempo pasa más lento, ¿no? Esa es una hipérbole temporal, ¿de acuerdo? La espera subjetiva supera el tiempo real, ¿de acuerdo? Em, Espérame un segundo que tengo gente en la sala de espera, a excepción de la gente que no participó. Talía, ya. Mm, Gendry, sí estaba en la clase y participó. Ok. Em, entonces me quedé en lo de me perdí el hilo, perdón. Me quedé en el tema de lo temporal, ¿no? Entonces, la espera subjetiva supera el tiempo real. Y entonces, em, John Baudelaire diría que es un simulacro efectivo que reemplaza el tiempo desde esa perspectiva cronológica, ¿no? Pero hay otra más todavía que seguro la utilizas, ¿no? Em, Alicia Jumbo. Dígame, profe. ¿Tienes una mejor amiga o mejor amigo? Mm, sí, mejor amigo. ¿Amiga? Sí. Ok. em, si tu mejor amiga eh, te pone a ti como una referencia laboral para un trabajo y te llama, o cuando vas a presentarle a alguien, y por lo general vas a decirle que le conoces En la to- infancia, desde podría el decir. ajá, o sea, o lo que saben decir desde una perspectiva de hipérbole, ¿no? Le conozco de toda la vida o le conozco desde siempre, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora,
¿Te imaginas eso? O sea, no sé si sea, digamos, tu amiga desde la infancia, pero si dices desde la infancia, pues puede ser, ¿no? Pero imagínate que tu mejor amiga la conozcas desde la universidad o desde el colegio, pero dices, la conozco de toda la vida, la conozco desde siempre. Es decir, tú naciste y la conociste, ¿viste? Ahí hay una absolutización del vínculo. ¿Cachas? Refuerza la identidad de la relación que tienes con tu mejor amiga y dices, es mi mejor amiga de toda la vida, ¿no? Entonces, nadie conoce a nadie desde toda la vida, desde siempre. Pero en el momento en que tú, como Alicia de Humboldt, le dices, es mi amiga de toda la vida, solo decirlo establece una intimidad mucho más profunda que el tiempo no te puede dar. Es decir, que las fechas exactas. Yo le conocí a mi amiga el 14 de febrero del 2022. Por lo tanto, tenemos 4 años de amistad. No, es frío eso. Y además esta cultura tan latinoamericana, tan amorosa, tan subjetiva, vas a decir, es mi amiga de toda la vida. Es mi amiga, la conozco desde siempre. Y ahí estás usando hipérbole. Por eso decíamos que no está solo en el mundial, no solo está en los memes, sino está en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Ahora, em, Catherine Salazar. Sí, profe. Vamos a imaginarnos que pierdes el semestre. ¿Cuál es la sensación que sientes? Desde una perspectiva, Decepción. ya, desde una perspectiva de hipérbole que estamos hablando, ¿no? ¿Te ha pasado, más bien dicho ejemplo, te ha pasado que sucede algo que no esperabas eh, y dices, se me cayó el mundo encima? Ujú. ¿Has usado esa frase alguna vez? Eh, sí, sí, sí la he usado. ¿Para qué, por ejemplo? Si se puede saber, por supuesto. Cuando pasa algún momento de vergüenza. Ok, mira, es súper chévere lo que acabas de decir, me encanta, porque asocias la vergüenza, la dices, se me cayó o sea, muy súper bien, así, estoy entrando al cine y se me rompió el taco del zapato, se me cayó el mundo encima. Esa vergüenza digamos, la vuelves corporal, ¿no? Está corporalizada. Entonces, el peso emocional de la vergüenza se vuelve físico y por lo tanto, desde una perspectiva gravitacional, aplastante. Eso es lo que la COF, el compendio que ustedes tienen, llamaría una metáfora orientacional. Es decir, las emociones difíciles son cargas que empujan hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces resulta que llega tu pareja, novio o novia, y te dice, terminamos. No te lo esperabas. Entonces, esa emoción es un peso, te cae el mundo encima, ¿sí? Son cargas que te empujan hacia abajo, ¿de acuerdo? Y esa es una metáfora desde una perspectiva de la hipérbole también, ¿ok? Entonces, ahora, ya lo hemos visto desde la perspectiva de la vida cotidiana, pero entonces nos queda algo que lo vemos también cotidianamente, y es la publicidad, ¿de acuerdo? La hipérbole en la publicidad. Entonces la hipérbole deja, digamos, de ser cotidiana como lo habíamos visto para hacer negocio, ¿sí? Un giro de negocio. Es decir, se produce de manera industrial. ¿Ok? Espérame un segundo que sigue la gente en sala de espera. Ya entraron todo el mundo. Ya entró Talía, ya entró Yendri, ¿no es cierto? Sí, profe, gracias. Ok. Em,
Entonces, en la publicidad, eh, insisto, Baudelaire tiene un libro que se llama, por cierto, en este grupo, en este EP semiótica, alguien hizo la película de Matrix o era en el otro, no recuerdo bien eso. Alguien hizo Matrix aquí, era en el otro entonces. Bueno, esa película se basa en este libro de John Baudelaire. El libro se llama Simulacro y Simulación. Y la tesis de este autor es que los medios ya no representan la realidad, sino que la sustituyen por un simulacro. Un simulacro quiere decir la copia del original. Entonces, la publicidad es el ejemplo extremo de esa metáfora, porque el producto real, ojo con eso que les digo, el producto real pasa a segundo plano, ¿sí? Lo que se vende es una promesa hipérbole. Y esa promesa es repetida millones de veces y se vuelve más real que el producto mismo. ¿De acuerdo? Pongamos ejemplos que están, digamos, en la lámina, ¿no? Em, Adidas no describe zapatillas, sino que más bien eh, lo que hace es negar la existencia de límites. Por lo tanto, es una hipérbole. Con Adidas no vas a tener límites. Obvio que vas a tener límites. Obvio que vas a tener, si saltas del cuarto piso, te vas a morir. O sea, pero Adidas lo vende de esa perspectiva. Me encantaría haber hecho, por ejemplo, perfumes, cremas, cosas de chicas también. La próxima lo voy a pensar en hacer porque creo que es importante, no tanto el campo deportivo masculino, creo que es importante la perspectiva de inclusión. Pero, por ejemplo, Nike, hay una hipérbole de la voluntad propia del hazlo tú mismo, ¿no? Y no hay excusas para eso. Entonces, ahí se vuelve un orden universal el que tú puedas hacerlo. Coca-Cola, pues la chispa de la felicidad, digamos, ese producto equivale a una emoción humana fundamental. Es decir, si yo bebo Coca-Cola, soy feliz, ¿no? Entonces hay un simulacro puro de abres una botella de Coca-Cola y no abres una gaseosa, estás abriendo la chispa de la felicidad, la espuma de la felicidad, ¿de acuerdo? Y tanto repetir llega un punto en que hay una asociación, por ejemplo, Navidad y Coca-Cola, ¿no? Ok. em, Hasta ahí, preguntas. María Fernanda. Todo claro, profe. Ok, bien, chévere. Eh, Dianita Ávila, Ninguna le hice todo claro. súper, me alegra. A ver, vamos, entonces sigamos. Claro. No. A propósito de esta clase, obviamente tenemos que topar autores semióticos. Entonces vamos a hacer esa lupa semiótica desde una perspectiva más ampliada con autores como Peirce, Eco y Roland Barthes. Entonces, miremos ese mismo fenómeno con estas tres visiones, estos tres lentes o lupas de estos teóricos. Y yo les invito a que recordemos que en semiótica no hay una sola manera de leer un signo, sino que los marcos teóricos son herramientas y por lo tanto, cuantas más herramientas tengas, mejor vas a poder ver, ¿no es cierto? Charles Peirce, desde esa perspectiva, pensaría que el narrador futbolístico grita gol,
el mejor gol el gol que salvó al país, ¿no? Y él puede analizarlo desde una perspectiva de una triada. El representamen es la imagen del gol, ¿no? ¡Puc! Traspasó las redes, más la frase hipérbole que es el gol que salvó al país. El objeto es el evento deportivo real, ese remate específico que hizo uno de los jugadores, que esperamos que se cumpla el día de mañana, ¿no? Y ese segundo instante en el que hace el gol, ¿no? Y el interpretante es el juicio colectivo que se activa, es decir, la emoción compartida cuando gritamos gol o cuando gritamos que no metió el gol, ¿sí? Exactamente así se sintió ese momento. Entonces, em, hay una ruptura ahí, entonces un gol se vuelve, digamos, un productor de sentido. No, no a pesar de no a pesar de la exageración, sino más bien la exageración hace que ese gol tenga un producto de sentido, ¿me acuerdo? Humberto Eco habla de la hipercodificación, es decir, que el receptor no descifra el meme o el comentario desde una perspectiva de deseo, ¿sí? Sino que nosotros activamos un código cultural previo que ya tiene instalado. Por eso es que los memes que ustedes enviaron, eh, por ejemplo, había uno que decía, calienta, mijín, te toca a ti, y era el presidente Noboa, ¿se acuerdan? Ese tipo de memes, súper gracioso, de hecho, o sea, de paso, activa ese código cultural, es decir, alguien en otro país no va a entender, sino que nosotros activamos ese código y cuando vemos ese meme vamos a entenderlo, ¿no es cierto? Porque ahí hay una referencia a un presidente, a una selección y a un jugador de fútbol. Entonces, ahí Eco llamaría a ese receptor el lector modelo del meme hiperbólico, porque quien no tiene el código para entender la hipérbole como la ironía general, queda excluido del significado. Roland Barthes, por otro lado, describe cómo el mito opera, es decir, toma un hecho histórico concreto y lo naturaliza, lo vacía de historia y lo llena de una eternidad. Entonces, claro, el mejor gol de la historia del fútbol, cuando acaba de hacer Messi los dos últimos goles que hacen que sea el goleador de todos los mundiales, entonces no describe un evento, sino que genera un mito para toda la vida, ¿no? Hasta que alguien supere ese gol. Entonces la hipérbole es la herramienta del mito, convierte lo contingente en absoluto, o dicho de otra manera, lo pasajero en eterno. Un simple beso puede ser como el, el beso más lindo de la historia, ¿de acuerdo? Por eso incluso, dicho sea de paso, en algún momento vimos eso de las canciones. Hay, si ustedes buscan, hay canciones que están como catalogadas como las canciones más románticas del mundo, ¿de acuerdo? Y eso implica que le están dando una categoría de eterno, ¿ok? Pero no podemos olvidarnos de algo que es nuestro en términos de generacional. Generacional me refiero, obviamente ustedes son de una generación totalmente distinta, pero me refiero a la viralización, ¿no es cierto? Porque la pregunta del millón, por eso cuando yo les pedí que ustedes me envíen los memes del fútbol, la pregunta es, ¿por qué se vuelven virales los memes que contienen hipérboles? Entonces, claro, eso no es accidente, sino que ahí hay una mecánica, ¿de acuerdo? Em, y esa mecánica está justificada a partir de varios autores. ¿Por qué? Porque dicen que se trabaja con una idea que viene precisamente desde la perspectiva teórica, es decir, los memes compiten por atención, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, desde una perspectiva darwinista, compiten
por llamar la atención. Y por lo tanto el meme que sobrevive, el que más viral se hizo, es el más útil, es el más gracioso, es el que más pegó. Me encantaron, por ejemplo, ese de remedial, eh, ¿cómo era? Eh, lo tengo por ahí. A ver, déjenme compartir eso. Supletorios. Eso, supletorios, por aquí debe estar. Ah, este es espectacular. Miren, esto es totalmente una. Además juega con la ironía y con la hipérbole, ¿no? Porque por un lado es su irónico, pero por otro lado es una exageración, porque evidentemente, o sea, si hay pues un militar y un policía en la esquina, aunque no, aunque puede ser que no haya nada, pero existe. Pero al hacerlo absoluto ya vimos que es una exageración y por lo tanto hay hipérbole, ¿no es cierto? Eh, Incluso hemos visto, es decir, independientemente de que en las cifras estadísticas vemos los asaltos, los robos, también vemos que de cada 100 habrá uno frustrado, ¿no? Pero cuando dicen no hay nada, es una exageración absoluta y por lo tanto es una hipérbole y por eso se genera gracia, ¿no? Ok. Ok. Y hay funciones eh, discursivas. ¿Dónde están? Vamos a nuestra lámina. Hay funciones discursivas. Ah, ustedes tienen una evaluación. Así me olvido. Ya les mando. A ver, a ver. Profe, hoy tenemos el cuestionario, no había nada en la plataforma. No, no. La evaluación de la clase. Ah, Ahí les mandé. Ingresar. ¿Para qué? Ahorita. ¿Las realizamos ahora, profe? Sí. Diez preguntas son.
Gracias, Jonathan. Puedes salir, ya terminaste tu evaluación. Aquí voy viendo Buenas quién va noches, terminando. profe. Ujú. Le amplié la duración de 2 minutos, me parece, para que... Gracias, Alicia. Puedes salir también. Gracias por asistir a la clase. Alicia Jumbo. Igual Ana Cristina, Alison, gracias. Alison Saltos, María Bori, igual también, gracias. Una buena noche. Alison Vinoesa también, muchas gracias por asistir. Una buena noche. Ya, profe. Jocelyn González igual y Jocelyn Ocaña también. Profe, tal vez le refleja mis respuestas. A ver, refresquemos. Sí, Talia Tufiño, gracias por asistir. Carol también. Catherine Salazar también. Gracias, hasta luego, profe. Marquito Arroyo igual. Giovanni Toaquiza. Magdiel, muchas gracias. Gracias, profe. Una buena noche. Una buena noche. Gracias, Alicia. Buenas noches. Gracias, Shirley. Gracias, profe. Buenas noches. Igualmente. Gracias, profe. Buenas noches. Jenny Gaona igual ya puede salir. Si ya terminó, ya le vi. Anaí también ya puede salir. Dieguito Wilke también. Benito Ponce igual. Que tenga linda noche, Licen. Gracias también, Dieguito. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Clarita igual. Gendry de la misma manera. Profe, no tenemos tutoría, Gracias, disculpe. profe. No, hoy no. Ya, profe, Sí, pase bien. gracias. Catherine igual. Jennifer. Dianita Ávila. Buenas noches.
Gracias, Lice. Gracias. Gracias, profe. Listo, Dani.